Y les vamos a hablar ahora de un libro que tiene el ambicioso objetivo de convertirse en la biografía definitiva de la mayor leyenda de la aviación de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de Manfred von Richthofen, el Barón Rojo, un joven oficial de caballería prusiano que con solo 25 años se convirtió en una leyenda del combate aéreo. Y el autor de esa biografía nos acompaña esta tarde en Radio 5, José Eduardo Caamaño. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿En qué momento decidió escribir este libro? ¿Cuándo le atrapó la historia del Barón Rojo? Había menciones sueltas en algunos libros que hablaban de la Primera Guerra Mundial, pero realmente no había una biografía. Entonces, fue un poquito el desafío de intentar hacer un libro que fuera completo, ¿no? Una vez que me puse en la labor de escribirlo, pues quería realmente hacer una obra muy detallada y eso fue la intención desde siempre. Y muy trabajada, ¿no? Porque creo que ha estado varios años documentándose. Sí, fueron más o menos 5 años, sí. Fue el tiempo que me llevó a hacerla. ¿Y cuántos países ha visitado para recabar documentación? Bueno, estuve en Alemania, Bélgica, Inglaterra y Francia. Por turismo también, pero con el propósito de buscar documentación. El mejor viaje sin duda fue Francia, porque fue la zona por donde él ha hecho su nombre como Barón Rojo, ¿no? Él ha luchado en el Somme, en la batalla del Somme, en la zona de Arras, de Verdun. Entonces allí es donde cayó también, sí. Donde cayó su avión, donde fue sepultado. Entonces allí había bastante sitios que visitar, que hacer fotos y la verdad es que fue un viaje bastante interesante. Luego en Berlín, en los museos que allí tienen mucha documentación, ¿no? En los museos y objetos, ¿no? Y en Inglaterra, el museo de la Royal Air Force, de la RAF, que tienen documentación en inglés que facilita bastante la labor de luego redactar los capítulos, ¿no? Bueno, estamos hablando del Barón Rojo, de sus hazañas, 80 victorias acreditadas durante los 20 meses en los que luchó en el frente occidental. Eso le convirtió en una leyenda, pero hay quien cuestiona esa cifra. Algunos dicen que era propaganda alemana, otros sostenían que logró ese palmarés derribando aviones obsoletos. ¿Quién era en realidad el Barón Rojo? Vale, la cifra no puede ser contestada porque aparecen en los informes británicos y yo no creo que los británicos quisieran alabar el enemigo. Entonces, por ahí ya podemos decir que no, que las 80 son creditadas y existen. De aparatos inferiores, en una guerra no eliges el enemigo. Es verdad que el Barón Rojo derribó de todo, aviones superiores, inferiores o similares. Manfred von Richthofen, que así se llamaba, subía al cielo y derribaba lo que venía delante. Entonces, si derribó aviones inferiores, que fue verdad, es que no subía para elegir, él derribaba lo que le venía delante, ¿no? Barón por su origen aristocrático, José Eduardo, y rojo por el llamativo color de su avión. Hay quien veía una provocación en ese color rojo. Sí, había un poco de todo. Realmente la intención era llamar la atención. Él sabía que era imposible ocultar su avión en el cielo. En aquella época los mandos militares intentaban buscar un camuflaje que pudiera ocultar sus aviones, pero era imposible. Así que él buscó el efecto contrario. Ya que no me puedo ocultar, pues nada, pinto el avión de rojo, un poco para provocar y un poco para avisar a los novatos: oye, no te acerques porque... Aquí estoy yo. Aquí estoy yo, efectivamente. Se dice que permitió la huida de sus enemigos cuando no podían luchar, que muchas de sus víctimas han vivido para contarlo porque su misión, decía, era abatir el avión y no al piloto. ¿Eso es cierto? A medias. Hubo batallas que él deliberadamente derribó un avión que ya estaba derrotado, ¿no? Y hubo casos que sí, que dejaba que pudieran bajar con vida. Hubo de todo. Y una guerra, un combate aéreo, no hay mucho tiempo para pensar qué hacer o qué no hacer. Entonces, hay una cierta mítica en este caso. En algunos casos sí, que dejó que bajaran, pero en otros casos pues no.
Y he leído en este libro, José Eduardo, que tenía una mascota, su perro Moritz, que le acompañaba en muchos vuelos, cómodamente sentado en la carlinga del observador. Sí, era una costumbre entre los pilotos de todos los bandos tener mascotas. Él tenía la suya, era un gran danés, un perro bastante grande, se llamaba Moritz, y sí que es verdad que estuvo con él bastante tiempo, y bueno, luego cuando murió el Barón Rojo, un compañero suyo de escuadrón se quedó con el perro. Hay una imagen que se tiene de la Primera Guerra Mundial de brutalidad, pero sin embargo los combates aéreos parecían ser de guante blanco. ¿Es una imagen real y por qué se tiene esa idea? Al principio sí. Al principio, cuando los aviones subían solo para labores de reconocimiento, que no llevaban ametralladoras, sí que había cierto compañerismo, es decir, que a veces aviones enemigos se cruzaban en el cielo y incluso se saludaban, ¿no? Pero eso cayó después que llegaron las ametralladoras. Ya se convirtió en una carnificina igual que en tierra. Entonces es una mítica verdadera en parte. Ya en los últimos años de la guerra ya no. Había que matar el piloto si posible para que no volviera a subir. Tenemos que hablar también de la muerte del Barón Rojo el 21 de abril de 1918. Aquello fue uno de los episodios más misteriosos de la Primera Guerra Mundial en su momento, ¿verdad? Sí, porque nunca se supo la identidad del autor del disparo. Manfred von Richthofen estaba en una misión de combate persiguiendo un avión británico y se despistó, entró en terreno aliado, enemigo, y bueno, recibió muchos disparos. Había muchos cañones, fusiles, ametralladoras, escopetas, de todo disparando en su dirección. Y un único disparo le cruzó el cuerpo. Bueno, le lesionó de forma bastante grave muchos órganos, finalmente el corazón, y él no se sabe exactamente quién ha sido el autor. Hay unas hipótesis bastante estudiadas, hicieron muchas pruebas, se conoce la identidad de 4 o 5 probables autores, pero realmente nadie puede decir exactamente quién ha sido. Bueno, pues este libro del que estamos hablando, Manfred von Richthofen, El Barón Rojo, la biografía definitiva del mítico as de la aviación de la Primera Guerra Mundial, tiene más de 600 páginas, con apéndices, con ilustraciones de todos los aviones que pilotó y que derribó. José Eduardo Camaño, nos ha parecido un libro muy interesante y ha sido un placer conocer más detalles de una persona que le conoce tan profundamente después de tantos años de investigación. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.